Materias de especialidad. Decreto Legislativo 1186, ley que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP, sus modificatorias y su reglamento. Decreto Supremo 012-2016, IN, por Torero. 1821, que, marco legal regula el uso de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú en cumplimiento de su finalidad constitucional. Respuesta, DL, 1186. 1822. ¿Cuál es el objeto del Decreto Legislativo 1186? Respuesta, regular el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. 1823. ¿Cuál es el alcance del Decreto Legislativo 1186? Respuesta, a todo el personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad que Estados Unidos la fuerza en defensa de la persona, la sociedad y el Estado. 1824. Alcanzan a todo el personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad que Estados Unidos la fuerza en defensa de la persona, la sociedad y el Estado. Este decreto legislativo regula, respuesta, el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. 1825. Es el medio que en sus diferentes niveles Estados Unidos el personal de la Policía Nacional del Perú, dentro del marco de la ley, para lograr el control de una situación que constituye una amenaza o atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas. Respuesta, fuerza. 1826. Es la graduación y adecuación, por parte del personal policial, de los medios y métodos a emplear teniendo en cuenta el nivel de cooperación, resistencia o agresión que represente la persona a intervenir o la situación a controlar. Corresponde a la definición de respuesta, uso progresivo y diferenciado de la fuerza. 1827. Son las armas, equipo, accesorios y otros elementos de apoyo, autorizados o proporcionados por el Estado, que emplea el personal policial para enfrentar una amenaza o atentado contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas. Corresponde a la definición de respuesta, medios de policía. 1828. Es la obligación del personal policial en el ejercicio de la autoridad que representa, de garantizar el orden y la seguridad sirviendo a la comunidad y protegiendo a las personas en el marco de sus competencias, funciones y atribuciones legalmente establecidas. Corresponde a la definición de respuesta, cumplimiento del deber. 1829. Es el medio que en sus diferentes niveles Estados Unidos el personal de la Policía Nacional del Perú, dentro del marco de la ley, para lograr el control de una situación que constituye una amenaza o atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas. Corresponde a la respuesta, definición de fuerza. 1830. Es la graduación y adecuación, por parte del personal policial, de los medios y métodos a emplear teniendo en cuenta el nivel de cooperación, resistencia o agresión que represente la persona a intervenir o la situación a controlar. Corresponde a la definición de respuesta, uso progresivo y diferenciado de la fuerza. 1831. Son las armas, equipo, accesorios y otros elementos de apoyo, autorizados o proporcionados por el Estado, que emplea el personal policial para enfrentar una amenaza o atentado contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas. Corresponde a la definición de respuesta, medios de policía. 1832. Es la obligación del personal policial en el ejercicio de la autoridad que representa, de garantizar el orden y la seguridad sirviendo a la comunidad y protegiendo a las personas en el marco de sus competencias, funciones y atribuciones legalmente establecidas. Corresponde a la respuesta, definición de cumplimiento del deber. 1833. El uso de la fuerza debe orientarse al logro de un objetivo legal.
Los medios y métodos utilizados en cumplimiento del deber deben estar amparados en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú y demás normas nacionales sobre la materia. Corresponde al principio de respuesta, legalidad. 1834. El uso de la fuerza en el cumplimiento del deber es necesario, cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del objetivo legal buscado. Corresponde al principio de respuesta, necesidad. 1835. El uso de la fuerza se aplica con un criterio diferenciado y progresivo, determinado por el nivel de cooperación, resistencia, activo o pasivo, o la agresión de la persona o personas a quienes se interviene y considerando la peligrosidad de la amenaza, condiciones del entorno y los medios que disponga el personal policial para controlar una situación específica. Corresponde al principio de respuesta, proporcionalidad. 1836. El uso de la fuerza debe orientarse al logro de un respuesta, objetivo legal. 1837. En el principio de necesidad, para determinar el nivel de fuerza a usar se debe de considerar, razonablemente, entre otras circunstancias el nivel de respuesta, cooperación. 1838. Que debe usarse de manera progresiva y diferenciada, de conformidad con los principios y los niveles establecidos. Respuesta, la fuerza. 1839. Dentro de los niveles del uso de la fuerza, existen dos resistencias en los niveles de cooperación, resistencia o agresividad del ciudadano a intervenir. Marque lo correcto, respuesta, resistencia pasiva y resistencia activa. 1840. ¿Cuáles son las clases de resistencia pasiva? Respuesta, riesgo latente, cooperador y no cooperador. 1841. ¿Cuáles son las clases de resistencia activa? Respuesta, resistencia física, agresión no letal y agresión letal. 1842. Acata todas las indicaciones del efectivo policial sin resistencia manifiesta durante la intervención. Corresponde a la definición de respuesta, cooperador. 1843. No acata las indicaciones. No reacciona ni agrede. Corresponde a la definición de respuesta, no cooperador. 1844. Es la amenaza permanente no visible presente en toda intervención policial. Corresponde a la definición de respuesta, riesgo latente. 1845. Se opone a su reducción, inmovilización y barra diagonal o conducción, llegando a un nivel de desafío físico. Corresponde a la definición de respuesta, resistencia física. 1846. Agresión física al personal policial o personas involucradas en la intervención, pudiendo utilizar objetos que atenten contra la integridad física, corresponde a la definición de respuesta, agresión no letal. 1847. ¿Cuál es la definición de agresión letal? Respuesta, acción que pone en peligro inminente de muerte o lesiones graves al efectivo policial o a personas involucradas en la intervención. 1848. Es la amenaza permanente no visible presente en toda intervención policial. Corresponde a la definición de respuesta, riesgo latente. 1849. Acatar todas las indicaciones del efectivo policial sin resistencia manifiesta durante la intervención corresponde a respuesta, cooperador. 1850. No acata las indicaciones, no reacciona ni agrede. Corresponde a la definición de respuesta, no cooperador. 1851. Se opone a su reducción, inmovilización y barra diagonal o conducción, llegando a un nivel de desafío físico. Respuesta, resistencia física. 1852. La agresión física al personal policial o personas involucradas en la intervención, donde se pueda utilizar objetos que atenten contra la integridad física. Corresponde a la definición de respuesta, agresión no letal.
1853. La acción que pone en peligro inminente de muerte o lesiones graves al efectivo policial o a personas involucradas en la intervención. Corresponde a la definición de respuesta, agresión letal. 1854. Dentro de los niveles del uso de la fuerza, existen dos niveles de uso de la fuerza por el personal de la Policía Nacional. Marque lo correcto. Respuesta, niveles preventivos y niveles reactivos. 1855. Indique cuál de los enunciados corresponden a los niveles preventivos. Respuesta, presencia policial, verbalización y control de contacto. 1856. Indique cuál de los enunciados corresponden a los niveles reactivos. Respuesta, control físico, tácticas defensivas no letales y fuerza letal. 1857. Entendida como demostración de autoridad del personal de la Policía Nacional uniformado, equipado, en actitud de alerta y realizando un control visual, que previene y disuade la comisión de una infracción o un delito, corresponde a la definición de respuesta, presencia policial. 1858. Es el uso de la comunicación oral con la energía necesaria y el uso de términos adecuados que sean fácilmente entendidos y comprendidos por las personas a intervenir, facilitando su control individual o grupal, corresponde a la definición de respuesta, verbalización. 1859. Indique la definición correcta de control de contacto. Respuesta, es el uso de técnicas de comunicación, negociación y procedimientos destinados a guiar, contener la acción o actitud de la persona o grupos a ser intervenidos. 1860. ¿Cuál es la definición correcta de control físico, que se encuentra dentro de los niveles del uso de la fuerza? Respuesta, es el uso de las técnicas policiales que permiten controlar, reducir, inmovilizar y conducir a la persona intervenida, evitando en lo posible causar lesiones. 1861. ¿Cuál es la definición correcta de tácticas defensivas no letales que se encuentra dentro de los niveles del uso de la fuerza? Respuesta, es el uso de medios de policía no letales para contrarrestar y diagonal o superar el nivel de agresión o resistencia. 1862. Es el uso de armas de fuego por el personal de la Policía Nacional, contra quien realiza una acción que representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, con el objetivo de controlarlo y defender la vida propia o de otras personas, corresponde a la definición de respuesta, fuerza letal. 1863. Entendida como demostración de autoridad del personal de la Policía Nacional uniformado, equipado, en actitud de alerta y realizando un control visual, que previene y disuade la comisión de una infracción o un delito, corresponde a la definición de respuesta, presencia policial. 1864. El uso de la comunicación oral con la energía necesaria y el uso de términos adecuados que sean fácilmente entendidos y comprendidos por las personas a intervenir, facilitando su control individual o grupal. Corresponde a la definición de respuesta, verbalización. 1865. Es el uso de técnicas de comunicación, negociación y procedimientos destinados a guiar, contener la acción o actitud de la persona o grupos a ser intervenidos. Corresponde a la definición de respuesta, control de contacto. 1866. Es el uso de las técnicas policiales que permiten controlar, reducir, inmovilizar y conducir a la persona intervenida, evitando en lo posible causar lesiones. Corresponde a la definición de respuesta, control físico. 1867. Es el uso de medios de policía no letales para contrarrestar y diagonal o superar el nivel de agresión o resistencia. Corresponde a la definición de respuesta, tácticas defensivas no letales. 1868. Es el uso de armas de fuego por el personal de la Policía Nacional, contra quien realiza una acción que representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves. Corresponde a la definición de respuesta, fuerza letal.
1869. El personal de la Policía Nacional del Perú, observando lo prescrito en los artículos 4, 6 y el numeral 7.2, se identifica como tal, individualiza a la persona o personas a intervenir y da una clara advertencia de su intención de usar la fuerza, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que esa advertencia lo ponga en peligro o creara un grave riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, o cuando la advertencia resultara evidentemente inadecuada dadas las circunstancias del caso. Corresponde a la definición de respuesta, circunstancias y reglas de conducta en el uso de la fuerza. 1870. El personal de la Policía Nacional del Perú puede usar la fuerza, de conformidad con los artículos 4, 6 y el numeral 7.2 en las siguientes circunstancias. Respuesta: detener en flagrante delito o por mandato judicial conforme a ley. 1871. El personal de la Policía Nacional del Perú puede usar la fuerza, de conformidad con los artículos 4, 6 y el numeral 7.2 en las siguientes circunstancias. Respuesta: cumplir un deber u órdenes lícitas dictadas por las autoridades competentes. 1872. El personal de la Policía Nacional del Perú puede usar la fuerza, de conformidad con los artículos 4, 6 y el numeral 7.2 en las siguientes circunstancias. Respuesta: prevenir la comisión de delitos y faltas. 1873. El personal de la Policía Nacional del Perú puede usar la fuerza, de conformidad con los artículos 4, 6 y el numeral 7.2 en las siguientes circunstancias. Respuesta: proteger o defender bienes jurídicos tutelados. 1874. El personal de la Policía Nacional del Perú puede usar la fuerza, de conformidad con los artículos 4, 6 y el numeral 7.2 en las siguientes circunstancias. Respuesta: controlar a quien oponga resistencia a la autoridad. 1875. ¿En qué situación el personal de la Policía Nacional del Perú, excepcionalmente, podrá hacer uso del arma de fuego? Respuesta: en defensa propia o de otras personas en caso de peligro real e inminente de muerte o lesiones graves. 1876. ¿En qué situación el personal de la Policía Nacional del Perú, excepcionalmente, podrá hacer uso del arma de fuego? Respuesta: cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para la vida durante la comisión de un delito particularmente grave. 1877. ¿En qué situación el personal de la Policía Nacional del Perú, excepcionalmente, podrá hacer uso del arma de fuego? Respuesta: cuando se genere un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves como consecuencia de la resistencia ofrecida por la persona que vaya a ser detenida. 1878. ¿En qué situación el personal de la Policía Nacional del Perú, excepcionalmente, podrá hacer uso del arma de fuego? Respuesta: cuando la vida de una persona es puesta en riesgo real, inminente y actual por quien se está fugando. 1879. ¿En qué situación el personal de la Policía Nacional del Perú, excepcionalmente, podrá hacer uso del arma de fuego? Respuesta: cuando se genere un peligro real o inminente de muerte del personal policial u otra persona, por la acción de quien participa de una reunión tumultuaria violenta. 1880. Acciones posteriores al uso de la fuerza. Con posterioridad al uso de la fuerza, el personal de la Policía Nacional deberá realizar las siguientes acciones. Señale lo correcto. Respuesta: adoptar las medidas necesarias para que se brinde asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas, salvo que existan circunstancias que impidan su realización. 1881. Con posterioridad al uso de la fuerza, el personal de la Policía Nacional deberá adoptar las medidas necesarias para comunicar lo sucedido a los familiares de las personas fallecidas, heridas o afectadas o a aquellas que estas últimas indiquen, salvo que señale lo correcto. Respuesta: existan circunstancias que impidan su realización.
1882, con posterioridad al uso de la fuerza, el personal de la Policía Nacional deberá presentar un informe a la unidad policial correspondiente indicando las circunstancias, los medios empleados, el personal interviniente, el tipo de armas y las municiones utilizadas, el número e identidad de los afectados, y, señale lo correcto, respuesta, las asistencias y evacuaciones realizadas. 1883, en el ejercicio de su función relacionada al uso de la fuerza, el personal de la Policía Nacional del Perú tiene derecho a, respuesta, la protección y respeto de su vida, integridad personal, dignidad y a las consideraciones que su autoridad le otorga. 1884, en el ejercicio de su función relacionada al uso de la fuerza, el personal de la Policía Nacional del Perú tiene derecho a, respuesta, no acatar disposiciones u órdenes superiores para el uso de la fuerza cuando éstas son manifiestamente ilícitas o arbitrarias. 1885, en el ejercicio de su función relacionada al uso de la fuerza, el personal de la Policía Nacional del Perú tiene derecho a, respuesta, recibir formación, capacitación y entrenamiento permanente sobre el uso de la fuerza en todos los niveles educativos, en materia de derechos humanos. 1886, en el ejercicio de su función relacionada al uso de la fuerza, el personal de la Policía Nacional del Perú tiene derecho a, respuesta, la asignación de armamento, vestuario y equipo que garanticen el uso adecuado de la fuerza. 1887, en el ejercicio de su función relacionada al uso de la fuerza, el personal de la Policía Nacional del Perú tiene derecho a, respuesta, recibir tratamiento y asistencia médica, por cuenta del Estado cuando resulte afectado en cumplimiento de su deber. 1888, en el ejercicio de su función relacionada al uso de la fuerza, el personal de la Policía Nacional del Perú tiene derecho a, respuesta, recibir orientación psicológica por cuenta del Estado para sobrellevar las tensiones generadas por el uso de la fuerza. 1889, en el ejercicio de su función relacionada al uso de la fuerza, el personal de la Policía Nacional del Perú tiene derecho a, respuesta, recibir asesoramiento y defensa legal por cuenta del Estado, cuando se haya usado la fuerza en el contexto del Decreto Legislativo 1186. 1890, el personal de la Policía Nacional del Perú tiene la responsabilidad de informar toda ocurrencia relacionada al uso de la fuerza o de arma de fuego, al, respuesta, comando policial. 1891, dentro de las responsabilidades, cuando al usar la fuerza se ocasionará lesiones o muerte, se dispone, respuesta, la investigación administrativa correspondiente y se da inmediata cuenta de los hechos a las autoridades competentes. 1892, responsabilidades, cuando se usen las armas de fuego, el personal de la Policía Nacional no puede, respuesta, alegar obediencia a órdenes superiores si tenía conocimiento que el uso de esta era manifiestamente ilícita. 1893. Los superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, cuando conociendo o debiendo conocer el uso ilícito de la fuerza por el personal policial a sus órdenes, no, respuesta, adopten las medidas necesarias para impedir o neutralizar dicho uso o no denunciaron el hecho oportunamente. 1894. Señale una de las responsabilidades del personal de la Policía Nacional del Perú, respuesta. El uso de la fuerza que contravenga el presente decreto legislativo genera responsabilidad administrativa disciplinaria, penal y civil. 1895, a quien corresponde adoptar las medidas institucionales para evaluar la situación actual del armamento, munición, equipos y otros accesorios necesarios para el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. Respuesta, al Ministerio del Interior. 1896, a quien corresponde adoptar las medidas institucionales para actualizar el programa de adquisición de armamento letal y no letal, municiones, equipamiento antimotín, vehículos antimotín y otros accesorios para la Policía Nacional del Perú.
Respuesta: al Ministerio del Interior. 1897. Dentro de las disposiciones complementarias finales del decreto legislativo, el Ministerio del Interior adoptará las medidas institucionales para, respuesta, adecuar los planes de capacitación y entrenamiento para el personal policial en aplicación de la presente norma. 1898. ¿Qué entidad supervisa la adecuación y conformidad de los contenidos de las actividades educativas relacionadas al uso de la fuerza con los estándares y disposiciones establecidas en el presente decreto legislativo? Respuesta: el Ministerio del Interior. 1899. Las disposiciones del presente decreto legislativo se interpretan conforme a lo establecido en, respuesta, la Constitución Política del Perú. 1900. Las disposiciones del presente decreto legislativo se interpretan conforme a lo establecido en, respuesta, las normas del derecho internacional de los derechos humanos reconocidas por el Estado peruano. 1901. Las disposiciones del presente decreto legislativo se interpretan conforme a lo establecido en, respuesta, las decisiones de organismos supranacionales. 1902. Las disposiciones del presente decreto legislativo se interpretan conforme a lo establecido en, respuesta, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 1903. Las disposiciones del presente decreto legislativo se interpretan conforme a lo establecido en, respuesta, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 1904. El personal de la Policía Nacional del Perú en el planeamiento, conducción y ejecución de operaciones en el ejercicio de sus funciones, respuesta, observará y se sujetará a los principios contemplados en el presente decreto legislativo. 1905. Según lo establecido en el decreto legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, la fuerza debe usarse, respuesta, de manera progresiva y diferenciada, de conformidad con los principios y los niveles establecidos en el presente decreto legislativo. 1906. Principio de necesidad. El uso de la fuerza en el cumplimiento del deber es necesario, respuesta, cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del objetivo legal buscado. 1907. ¿En qué circunstancia se dispone la investigación administrativa correspondiente y se da inmediata cuenta de los hechos a las autoridades competentes para los fines consiguientes? Respuesta, cuando al usar la fuerza se ocasionará lesiones o muerte. 1908. El personal de la Policía Nacional no puede alegar obediencia a órdenes superiores si tenía conocimiento que el uso de esta era manifiestamente ilícita, cuando, respuesta, se usen las armas de fuego. 1909. Cuando se usen las armas de fuego, el personal de la Policía Nacional no puede alegar obediencia a órdenes superiores si tenía conocimiento que el uso de esta era manifiestamente ilícita. En caso de haberse ejecutado, también serán responsables. Respuesta: los superiores que dieron dichas órdenes. 1910. Los superiores jerárquicos incurren en responsabilidad cuando conozcan o debiendo conocer del uso ilícito de la fuerza por el personal policial a sus órdenes, no adopten, respuesta, las medidas necesarias para impedir o neutralizar dicho uso o no denunciaron el hecho oportunamente. 1911. El uso de la fuerza que contravenga el decreto legislativo genera, respuesta, responsabilidad administrativa disciplinaria, penal y civil. 1912. En el principio de necesidad, para determinar el nivel de fuerza a usar, se debe considerar, razonablemente, entre otras circunstancias el nivel de, respuesta, resistencia o agresión de la persona intervenida. 1913. En el principio de necesidad, para determinar el nivel de fuerza a usar, se debe considerar razonablemente, entre otras circunstancias, el nivel de, respuesta, las condiciones del entorno.
1914. Principios. El uso de la fuerza por personal de la Policía Nacional se sustenta en, respuesta, el respeto de los derechos fundamentales y la concurrencia de sus principios. 1915. Legalidad. Los medios y métodos utilizados en cumplimiento del deber deben estar amparados en el marco del, respuesta, derecho internacional de los derechos humanos. 1916. El personal de la Policía Nacional del Perú, excepcionalmente, podrá usar el arma de fuego cuando, respuesta, sea estrictamente necesario y solo cuando las medidas menos extremas resulten insuficientes o sean inadecuadas. 1917. El personal de la Policía Nacional del Perú, excepcionalmente, podrá usar el arma de fuego cuando sea estrictamente necesario y, respuesta, solo cuando medidas menos extremas resulten insuficientes o sean inadecuadas. 1918. Con posterioridad al uso de la fuerza, ¿qué documento debe presentar el personal de la Policía Nacional? Respuesta, un informe a la unidad policial correspondiente. 1919. Cuando se haya usado la fuerza en el contexto del presente decreto legislativo, en el ejercicio regular de sus funciones, es un derecho, respuesta, recibir asesoramiento y defensa legal por cuenta del Estado. 1920. No acatar disposiciones u órdenes superiores para el uso de la fuerza cuando éstas sean manifiestamente ilícitas o arbitrarias, es, respuesta, un derecho. 1921. Recibir formación, capacitación y entrenamiento permanente sobre el uso de la fuerza en todos los niveles educativos conforme a los estándares nacionales e internacionales en materias de derechos humanos, es, respuesta, un derecho. 1922. Recibir tratamiento y asistencia médica, por cuenta del Estado cuando resulte afectado en cumplimiento de su deber, es, respuesta, un derecho. 1923. El personal de la Policía Nacional del Perú en el planeamiento, conducción y ejecución de las operaciones en el ejercicio de sus funciones, observará y se sujetará a, respuesta, los principios contemplados en el presente decreto legislativo. 1924. Para los efectos del presente decreto legislativo, se debe tener en cuenta las siguientes definiciones. Indique qué definición no corresponde. Respuesta, derechos humanos. 1925. El personal de la Policía Nacional del Perú en el planeamiento, conducción y ejecución de las operaciones en el ejercicio de sus funciones, respuesta, observará y se sujetará a los principios contemplados en el presente decreto legislativo. 1926. Es la obligación del personal policial en el ejercicio de la autoridad que representa, de garantizar el orden y la seguridad sirviendo a la comunidad y protegiendo a las personas en el marco de sus competencias, funciones y atribuciones legalmente establecidas. Corresponde a la definición de, respuesta, cumplimiento del deber. 1927. Es la graduación y adecuación, por parte del personal policial, de los medios y métodos a emplear teniendo en cuenta el nivel de cooperación, resistencia o agresión que represente la persona a intervenir o la situación a controlar. ¿A qué definición corresponde? Respuesta, uso progresivo y diferenciado de la fuerza. 1928. Es el medio que en sus diferentes niveles Estados Unidos el personal de la Policía Nacional del Perú, dentro del marco de la ley, para lograr el control de una situación que constituye una amenaza o atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas. ¿A qué definición corresponde? Respuesta, fuerza. 1929. El uso de la fuerza en el cumplimiento del deber es necesario, cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del objetivo legal buscado. Corresponde al principio de respuesta, necesidad. 1930. Acata todas las indicaciones del efectivo policial sin resistencia manifiesta durante la intervención, corresponde a la definición de respuesta, cooperador.
1931. Agresión física al personal policial o personas involucradas en la intervención, pudiendo utilizar objetos que atenten contra la integridad física, corresponde a la definición de respuesta, agresión no letal. 1932. Niveles del uso de la fuerza, acción que pone en peligro inminente de muerte o lesiones graves al efectivo policial o a personas involucradas en la intervención. Corresponde a la definición de respuesta, agresión letal. 1933. Entendida como demostración de autoridad del personal de la Policía Nacional uniformado, equipado, en actitud de alerta y realizando un control visual, que previene y disuade la comisión de una infracción o un delito. Corresponde a la definición de respuesta, presencia policial. 1934. Es el uso de la comunicación oral con la energía necesaria y el uso de términos adecuados que sean fácilmente entendidos y comprendidos por las personas a intervenir, facilitando su control individual o grupal. Corresponde a la definición de respuesta, verbalización. 1935. Es el uso de técnicas de comunicación, negociación y procedimientos destinados a guiar, contener la acción o actitud de la persona o grupos a ser intervenidos. Corresponde a la definición de respuesta, control de contacto. 1936. Es el uso de las técnicas policiales que permiten controlar, reducir, inmovilizar y conducir a la persona intervenida, evitando en lo posible causar lesiones. Corresponde a la definición de respuesta, control físico. 1937. Es el uso de medios de policía no letales para contrarrestar y diagonal o superar el nivel de agresión o resistencia. Corresponde a la definición de respuesta, tácticas defensivas no letales. 1938. Los niveles de uso de la fuerza tanto en la resistencia pasiva como activa son los siguientes. Marque la que no corresponde. Respuesta, agresión física. 1939. Es el uso de armas de fuego por el personal de la Policía Nacional, contra quien realiza una acción que representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves. Corresponde a la definición de respuesta, fuerza letal. 1940. Establece el marco legal que regula el uso de la fuerza por parte del personal de la PNP en cumplimiento de su finalidad constitucional, corresponde a respuesta, objeto.